Bienvenidos a los que están en esta noche, pastor, los hermanos aquí presentes. Ayer dijimos que es muy bueno descansar en el Señor, principalmente porque Él es el que nos permite conocerle. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y nadie puede conocer al Hijo sino el Padre, y a quien Él quiere revelar, lo revela. Entonces, conocemos que tenemos un Dios grande. Amén. Muy bien, vamos a comenzar esta noche acerca del propósito de la conferencia, de la necesidad de una reforma en la iglesia. Ayer lo tocamos como introducción y hoy vamos a empezar viendo acerca de lo que es la doctrina de la gracia. Y la doctrina de la gracia se la conoce como los 5 puntos del calvinismo. Y nosotros no vamos a hacer mención principalmente a los 5 puntos del calvinismo, como se suele conocer, sino que vamos a revalorizar lo que es la doctrina de la gracia. ¿Por qué? Porque la doctrina de la gracia tiene 5 doctrinas importantes. Y ustedes tienen allí unas hojitas, ¿sí?, donde ustedes tienen lo que son estos 5 puntos, pero lo van a ver en la segunda columna, porque en la primera columna está justamente lo que se conoce como los 5 puntos del arminianismo, ¿sí? Ayer decíamos que hay conceptos que a lo mejor muchos lo van a escuchar por primera vez, algunos a lo mejor ya los están empezando a escuchar, pero probablemente la mayoría de nosotros hace algunos años atrás nunca habíamos escuchado hablar de calvinismo, de arminianismo, de agustinismo, de pelagianismo, cuántas de estas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué hablamos de estas dos clases o interpretaciones o teologías? Porque ayer comenzamos hablando de que hay una dualidad en todas las cosas, ¿sí? Nunca Dios mostró o se manifestó una tercera opción, ¿sí? O se es frío o se es caliente, no hay tibios, no hay grises en el reino, ¿sí? O es el camino ancho o el camino angosto, o es Baal o es Jehová, o es Jesús o Barrabás, o es un reino de los cielos o es el reino de las tinieblas, es el altar de Abel o el altar de Caín. Siempre hay dualidad, la Biblia enseña dualidad, ¿sí? O sos mundano o sos cristiano, no hay cristiano mundano o mundano cristiano. Esas fusiones que la gente hace por ignorancia. Entonces, como solamente hay dualidad, vemos que la Escritura es muy clara. Jesús dijo de que debíamos tener cuidado porque muchos engañadores habrá y muchos intentarán engañar, si es posible, a los escogidos. Pero como vamos a tomar parte del contexto histórico, Juan Calvino, uno de los tantos reformadores, tomó la iniciativa de poder publicar 5 doctrinas fundamentales de la gracia de Dios para contrarrestar principalmente los 5 puntos del arminianismo. Pero no fue Calvino quien lo publicó, sino que, bueno, el pastor Julio ayer dio una reseña histórica de acá, usted lo tiene acá en el la primera hoja donde dice introducción, y dice justamente debido a la gran medida de desconocimiento bíblico e histórico que caracteriza al pueblo cristiano de hoy, las grandes doctrinas calvinistas se encuentran eclipsadas. Sin embargo, desde los días de la Reforma hasta hace más o menos unos 100 años atrás, dichas doctrinas fueron expuestas con audacia por la mayoría de los ministros y maestros en las iglesias protestantes. ¿Cuál es el problema que identificamos? Primero, el problema más grande es que la iglesia moderna piensa que no tiene ninguna relación con la historia, ¿sí? Es más, la gente simplemente tiene una sola manera de pensar. Mi iglesia, llamándole a la iglesia local, y le festeja los aniversarios y los cumpleaños de la iglesia como si fuera que es desprendida de la historia de la iglesia. La iglesia de Cristo es la que Él fundó hace 2000 años en Jerusalén como la iglesia visible, pero la iglesia de Cristo en el antiguo pacto, ese misterio que no había sido dado a conocer, que aún muchos de los profetas no conocían hasta que fue revelado, siempre estuvo desde Abraham, desde que Dios bendijo a Abraham.
Y desde allí comenzó a hablarse de eclesía, que es llamados, apartados, escogidos, pueblos, nación, ¿sí? Pero lo que podemos ver nosotros es que la medida de la ignorancia, ¿cuántos cristianos hoy están pensando, ocupados o preocupados o por lo menos recordando la historia de la iglesia? Creo que en su gran mayoría ignoran la historia de la iglesia. Entonces, lo que ha acontecido es que la mayoría de los cristianos, justamente por ignorar las escrituras y la historia de la iglesia, la mayoría han abrazado voluntaria o involuntariamente las doctrinas heréticas o herejes que el arminianismo ha introducido de una forma peligrosa. ¿Por qué decimos que estamos en un tiempo de reforma? Porque lo que necesitamos es regresar al diseño original de la palabra. Y la gracia de Dios es muy poco predicada, enseñada o aprendida por la iglesia. Se ha destronado a Cristo y se ha puesto al hombre en el trono, y por eso es que las iglesias sirven la palabra conforme al gusto del consumidor. Entonces se ha dejado de lado la palabra, se toma 1 o 2 versículos como para decir que es un mensaje bíblico, pero se habla 1 hora o 2 horas de cosas que son meramente humanas y subjetivas. No edifica a nadie, no trae ningún provecho y mucho menos no se puede llamar iglesia cristiana cuando Cristo está ausente. Entonces lo que necesitamos es empezar a ver que la historia ya está diciendo lo siguiente. El sistema doctrinal opuesto, dice, conocido como el arminianismo, existió por siglos tan solo como una herejía en los lindes de la verdadera religión y no fue sostenido por una iglesia cristiana organizada hasta el año 1784. Sin embargo, hoy día gran multitud dentro del pueblo de Dios abraza ciegamente las doctrinas arminianas, haciendo caso omiso a la voz de aquellos brillantes teólogos que unánimemente en el sínodo de Dort en 1619 declararon estas dichas doctrinas como herejías. Entonces, lo que tenemos que detenernos por hoy es empezar a preguntar qué es lo que por ignorancia nosotros creíamos y practicábamos. Y estos 5 puntos del calvinismo es lo que el concilio de los sacerdotes y ministros que estaban reunidos allí lograron determinar con unanimidad después de 154 sesiones que duró 7 meses allí en Holanda. Decidieron en la última sesión, que fue el 9 de mayo de 1619, habiendo estudiado cuidadosamente los 5 puntos presentados por los arminianos, el sínodo prosiguió a rechazarlo en base de que no eran bíblicas y formuló en cambio lo que se conoce en la historia como los 5 puntos del calvinismo. Entonces, como hay 2 fuentes teológicas, si yo hoy, de acuerdo a estas 2 fuentes teológicas, tendría que definirme, yo me defino como calvinista. Pero como Juan Calvino fue un teólogo reformista, muchos creen que nos estamos encolumnando detrás de la persona. Pero Juan Calvino no hizo otra cosa más que recuperar la doctrina de la gracia, que cuando hay herejías, cuando hay mentiras, cuando hay tinieblas, siempre intentan opacar. Esto lo dijimos, creo que ayer acá, o yo no me acuerdo si lo dije acá o allá en Ushuaia, pero cada vez que hay alguien que levanta la antorcha de la verdad, siempre se va a levantar una oposición para tratar de que eso no sea. Comenzó desde el Génesis. Dios le da a Abel el diseño del altar que quería, pero Caín trajo otro diseño de altar y vemos que inmediatamente hubo allí una rivalidad y termina matando, como prevaleciendo Caín sobre Abel. Lo mismo pasó cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la tabla de las leyes. La escritura dice cómo tardaba. Aarón fue movido por el pueblo a edificar un becerro de oro y dijeron: estos son los dioses que nos han sacado de Egipto. Tremenda herejía y provocación a Dios.
Y a través de los tiempos esto ha acontecido así. Cada vez que alguien trae una enseñanza o cada vez que alguien recupera la doctrina bíblica verdadera, siempre va a estar la parte del engaño. Entonces, hoy vamos a ver 2 de los puntos, los 5 puntos del calvinismo, pero vamos a ver en paralelo rápidamente acerca de lo que dice Jacobo Arminio, los arminianos, y qué es lo que dice Juan Calvino o los calvinistas. Antes me gustaría acotar que Calvino no inventó, sino que San Agustín o Agustín de Hipona fue en el año 340 y pico donde él realmente levantó esta verdad, pero para contrarrestar a otro monje llamado Pelagio. Pero también lo que tenemos que ver nosotros es que no fue Agustín, sino que fue el apóstol Pablo el que presentó claramente la doctrina de la gracia, y él principalmente fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dio instrucciones a sus apóstoles, la iglesia crece conforme a las doctrinas de los apóstoles, y la evidencia es que lo que dijo el apóstol Pablo, él dijo, lo que yo recibí del Señor, eso también os lo he enseñado a vosotros. Entonces, esto no es un invento, esto no es nada nuevo, esto es original, no es un nuevo mover. La doctrina de la gracia no tiene nada que ver con esa secta mundial que se llama Creciendo en Gracia, no tiene nada que ver. Esto no es algo nuevo, es bíblico. Y probablemente por ser bíblico y desconocido para muchos que ignoran la palabra, sea también muy fuerte, ¿sí? Ustedes quieren ver iglesias que se vacían, prediquen la gracia. Ustedes quieren ver pastores que lo expulsan, prediquen la gracia, ¿sí? Porque los lugares que se llenan en forma mega, ¿sí? Macro, es cuando el hombre escucha lo que quiere oír. No lo estoy diciendo yo. Pablo dijo que muchos no soportarán la sana doctrina, tendrán comezón de oír y se irán a buscar fábulas, cuentos de viejas. Y eso es lo que quieren. Y se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Entonces, nunca pretendo yo que esté reventando un santuario de gente cuando el tema justamente es la gracia de Dios. Amén. Así que vamos a aprovechar esta noche para dar los 2 primeros puntos, que es la depravación total del hombre y la elección incondicional. La doctrina bíblica habla y enseña de depravación total, pero sin embargo, los arminianos dicen lo siguiente: el libre albedrío o la habilidad humana. Aunque la naturaleza humana fue seriamente afectada por la caída, sin embargo, el hombre no ha perdido del todo su capacidad espiritual. Esto dicen los arminianos. Dios, en su gracia, hace posible que el pecador, por su propia voluntad, ¿qué haga? Se arrepienta y crea. Cada pecador, dicen los arminianos, tiene libre albedrío y su destino eterno depende de cómo lo use. La libertad del hombre consiste en poder escoger el bien y rechazar el mal en cuestiones espirituales. Su voluntad, dicen los arminianos, no está esclavizada por naturaleza pecaminosa. El pecador puede cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre. Los arminianos dicen, el pecador necesita que el Espíritu le ayude, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de que pueda creer, ya que la fe es un acto propio del hombre y precede al nuevo nacimiento. Los arminianos concluyen este punto diciendo, la fe es el don del pecador a Dios. Escuchen, la fe es el don del pecador a Dios. Es lo que el hombre contribuye para salvación. De acuerdo al sínodo de Dort, este primer punto fue tenido como herejía.
Pero muchos cristianos de la iglesia moderna, sin saber la historia y sin conocer la palabra, creen en esto. Por eso es que hacen llamados al altar. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Venga adelante, tome una decisión por Cristo. El calvinismo, de acuerdo a la Escritura, dice lo siguiente: la depravación es total. Debido a la caída del pecador, el pecador es incapaz de creer al Evangelio y ser salvo, ya que está como muerto. ¿Qué más? Ciego. ¿Y qué más? Y sordo a las cosas de Dios. ¿Ustedes creen esto? Ya vamos a ver enseguida que la Escritura, porque acá no estoy citando textos bíblicos, la Escritura revela esto que es así. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. ¿Escuchó alguna vez o leyó algún versículo que diga que esto es así? Claro que sí. Su voluntad no es libre, como dicen los arminianos, sino que está esclavizada a su naturaleza pecaminosa. Por tanto, no quiere y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en cuanto a las cosas espirituales se refiere. Por consiguiente, dice el calvinismo, la mera ayuda del Espíritu no es suficiente para traer al pecador a Cristo, sino que es absolutamente necesaria, ¿qué cosa? La regeneración, en virtud de la cual el Espíritu da vida y una nueva naturaleza al pecador. El calvinismo dice, la fe no es algo con el cual el hombre contribuye a la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. ¿Por qué? Es el don de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Entonces aquí queda muy claro entender de que estas dos tendencias o dos posiciones teológicas, hoy empezamos a ver que necesitamos empezar a hacerle algunos cuestionamientos a lo que nosotros creíamos o generalmente se acepta sin conocer la historia. Vamos a tomar el punto del arminianismo y lo vamos a dejar allí en sus hojitas y vamos a desarrollar acerca del primer punto de la doctrina de la gracia. Lo primero que tenemos que entender es que la Escritura, la palabra de Dios, demuestra que el hombre está en estado de depravación total por causa del pecado. Fíjense, esa incapacidad del hombre para obtener una relación con Dios con sus propios esfuerzos y obras es el resultado de la caída de Adán. Adán pecó y algo sucedió, algo se quebró, algo se rompió. El pecado dejó al hombre espiritualmente muerto, amados hermanos. No podemos negar esta realidad. Por eso es que cuando nosotros vemos que su relación con Dios, que era normal en Adán, una vez que llegó el pecado, ese corazón se transformó en un corazón totalmente depravado en cuanto a hablar, en cuanto a su conducta, en cuanto a su pensamiento y su voluntad. Por lo tanto, la Biblia dice y declara que han muerto en delitos y pecados. Esta condición es la consecuencia de haber pecado contra Dios Adán, y en Adán todos, dice la Escritura, pecaron. Simplemente anoten para que ganemos tiempo, pero Génesis capítulo 2, 16 comienza enseñando la Escritura de que Dios puso un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos tenía Adán? Uno. ¿Cuál era? Dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque del día que comieres de él ciertamente morirás. Dios puso un solo mandamiento y una advertencia. Entonces, ¿qué podemos ver esto? Aunque Adán, después del pecado, continuó moviéndose, respirando y viviendo, para Dios
Adán había sido declarado como muerto espiritualmente y separado totalmente de Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia que tenemos hasta el día de hoy de que el pecado en verdad existe? La gente se sigue muriendo, ¿sí o no? Cada vez que usted vaya a un velorio y vea el cuerpo de esa persona fallecida, usted sabe que el pecado es verdad, porque no creó Dios al hombre para morir, pero sin embargo, a causa del pecado, todas las veces que el hombre muere nos recuerda que el pecado existe. Por lo tanto, Adán no murió en el momento. Siguió físicamente viviendo, biológicamente reproduciéndose, comiendo, respirando, actuando con su voluntad, pero Dios en el mismo momento del inicio a una vida pecadora, Dios lo declaró al hombre muerto espiritualmente. Ese muerto espiritualmente se entiende muerto literalmente. ¿Por qué? Porque aunque haya personas que están caminando, sonriendo, saludando y haciendo cosas, no puede absolutamente, bajo ningún aspecto, tener ningún tipo de relación espiritual, porque Dios es espíritu, dice la Escritura. Y no puede la carne heredar el reino de los cielos. Entonces algo ocurrió, algo se rompió en aquella relación que existía. Una tensión que se rompió por causa del pecado. Por este punto principal, el problema del ser humano es principalmente lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 3, versículo 23, cuando el apóstol Pablo hace referencia a lo que Dios sentenció por causa del pecado. Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios, del favor de Dios. Esto podemos ver nosotros que en verdad lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, es una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Dice Efesios 2, 2 y 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué aclara o qué añade el apóstol Pablo? Esta humanidad estaba sin esperanza alguna, como dice el versículo 12, sin Dios, sin esperanza, sin promesas, sin pactos, sin Mesías. Pero lo que podemos entender es que el hombre no es, como dicen los arminianos, libre para tomar decisiones, porque según lo que dice la Escritura acá, es que el hombre no puede allegarse a Dios, no puede porque su libre albedrío o su voluntad está preso, esclavo, cautivo, bajo el poder de la carne y bajo la voluntad de Satanás. Fíjense en ustedes, el mismo versículo 2 del capítulo 2 de Efesios dice así. ¿Tenemos problema con el audio? ¿Sigo? Muy bien. Dice así: los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué dice Pablo? Que los que no son renacidos de Dios siguen la corriente de este mundo. Segundo, dice, conforme al príncipe del aire. Ese es el título de Satanás. Conforme al príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Una persona que está no regenerada vive conforme a los deseos de su carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está haciendo referencia de que el hombre, por naturaleza, en su estado de depravación total, no puede buscar a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10, dice así la Escritura:
Lo que está haciendo el apóstol Pablo es tomar cita desde el versículo 10 hasta el versículo 18, perdón. No está él inventando esto, está citando la Escritura y especialmente a los Salmos. Del versículo 10 al versículo 12, Pablo está citando el Salmo 14, 1 y 3 y el Salmo 53, 1 al 3. Del versículo 13, Pablo está citando el Salmo 5, 9 y el Salmo 104, 3. El versículo 14 está citando el Salmo 10, versículo 7. El versículo 15 al 17 está citando a Isaías 59, 7 y 8. Y el versículo 18 está citando el versículo al capítulo 36, versículo 1 del Salmo. O sea que lo que Pablo está diciendo acerca de la depravación total del hombre no es algo que él lo inventó o en el momento él se le ocurrió, sino que va más allá al antiguo pacto y muestra que el hombre ciertamente desde Adán viene en un estado de rechazo y separación porque el hombre pecador no puede tener esta actitud. Veamos, versículo 10. Como está escrito, por eso que cita los Salmos, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Veo que a veces hay personas que le predican de Cristo a otro y dice, ¿no entendés? Y te dice, no entiendo, porque natural no entiende. Y dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando hay personas que dicen, yo de chiquito ya venía buscando a Dios. No, Dios te estaba buscando. No era tú el que buscabas a Dios, es Dios el que te buscó, es Dios el que te trajo. Pero la naturaleza no busca a Dios. Y dice la Escritura, no buscan a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿qué hay que aclarar de esto? La depravación total o la inhabilidad total del hombre, ante los ojos de Dios no hay quien haga lo bueno. Pero sin embargo ustedes van a encontrar gente que no es salva, que hace cosas muy buenas. Dan de comer a las personas, tienen comedores, tienen fundaciones, hacen caridades. Hay padres que se ocupan de sus hijos, que los instruyen, que los cuidan, que los sanan, que les enseñan. ¿Son obras buenas o no? Claro que son obras buenas. Hace poquito vimos a un ex jugador de fútbol agarrar su balsa aquí en La Plata y sacar gente inundada. Y uno puede decir, qué cosas buenas. Y esas cosas también pertenecen a la gracia común que Dios le ha permitido que el hombre lo tenga. Pero nadie se salva por obras, porque ante los ojos de Dios, a causa del pecado, no hay quien haga lo bueno. Entonces la Escritura me está mostrando una inhabilidad total del hombre, y dice el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta. ¿Escuchó alguna persona que tiene una garganta como sepulcro? Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, maldad. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Qué es lo que dice que en sus caminos? Quebranto, desventura. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La Escritura está mostrando de que el hombre tiene una total inhabilidad y un pecado que invadió los pensamientos, la voluntad, las acciones, las emociones, todo. La Escritura es muy clara en cuanto a esto. Por lo tanto, el hombre está muerto. El hombre mismo, el mismo día que pecó, está muerto. Debemos aclarar en contra de lo que los arminianos dicen, que el hombre se hace pecador porque peca. La Escritura nos muestra que el hombre peca porque es pecador. ¿Sí? Es la naturaleza clara. Nunca un árbol bueno puede dar fruto malo, lo dijo Jesús. ¿Sí?
Esto es claro. Una paloma va a buscar comer el alpiste, pero una ave carroñera va a buscar la carroña. Nunca la ave carroñera va a buscar el alpiste, ni nunca la paloma va a buscar las carroñas. ¿Qué hay que hacer para que el ave carroñera coma alpiste? Palomizarlo, transformarlo, convertirlo. ¿Por qué? Porque su naturaleza siempre va a buscar eso. Hay personas, llenas de personas en las iglesias que dicen, yo no sé qué me pasa, pero el mundo a mí me atrae. Me gusta el mundo, me siento cómodo en el mundo, me entretiene el mundo, la iglesia me aburre, hago lo posible, pero no sé, ¿por qué piensa usted que el mundo me atrae? Porque es del mundo. Porque el que es del mundo piensa las cosas del mundo, vive las cosas del mundo, ama las cosas del mundo, pero el que es de Dios no, se santifica a sí mismo. Se siente pleno y satisfecho en Dios, no necesita nada. Hay una canción que cantamos todos, Señor, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y estamos hablando de que Cristo llena todo y en todo, pero mientras el hombre no tenga a Cristo es miserable, es pecador. Por esa razón el apóstol Pablo se refiere a la muerte que reinó desde Adán hasta Moisés por causa del pecado. Pero ¿qué podemos ver nosotros? Como hemos leído en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10, todos se hicieron inútiles. Solo basta echar una mirada a las naciones, a cada lugar, y ver cómo vivieron las gentes a través de todo el mundo en la historia, desde los tiempos que Adán se apartó de Dios hasta el día de hoy. Todo habla del aumento de la maldad, todo habla del aumento del pecado. Por esa razón es que el primer punto del calvinismo o de la doctrina de la gracia es entender que el hombre no puede hacer nada. Veamos lo que la Escritura nos muestra también. La muerte espiritual ha dejado al hombre en un estado totalmente carnal e imposibilitado. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 6. La Escritura dice, Génesis capítulo 6, versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había otra cosa. ¿Por qué? Porque el hombre, al ser esclavo, practicante del pecado, pasó a ser esclavo del pecado. El hombre es esclavo del reino de las tinieblas, esclavo de Satanás. Por eso es que hacen la voluntad del príncipe de las tinieblas. Jesús le decía a los judíos, ustedes no son hijos de mi Padre, ustedes son hijos del diablo, porque vuestro Padre, los deseos de vuestro Padre quieren hacer. Porque hay personas que le dicen qué tienen que hacer, pero no pueden hacer lo bueno, sino que tienen una total inclinación para el mal, porque no está con su voluntad libre, como dicen los arminianos, aunque puedan tener decisiones para tomar, pero siempre van a escoger lo malo, porque la habilidad de lo bueno está muerta en el ser humano. No puede. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el hombre tiene un estado, el estado de carnalidad. En el versículo 3 de Génesis 6 dice, Jehová dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ese estado de carnalidad ha sido claro como la evidencia de la ruptura de la relación de Dios espíritu con el hombre espíritu, y el hombre murió espiritualmente y pasó a ser carne. Ahora, ¿cuál es el resultado? El ser humano tiene fe en sí mismo, tiene fe en el dinero, tiene fe en las milicias, en la guerra, tiene fe en su inteligencia, tiene fe en tantas cosas, pero no puede tener fe en Dios. Porque para creer en Dios se necesita un regalo de Dios, que es la fe que salva. Y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Ahora pregunta, ¿todo el mundo va a tener esta fe? Por supuesto que no. Entonces empezamos a entender que el hombre sin la intervención de Dios no puede salvarse a sí mismo.
¿Se acuerdan cuando le hice la pregunta, ¿cuántos mintieron alguna vez en la vida? ¿Se acuerdan la última vez que mintió? ¿Hace cuánto? ¿Mintió alguna vez usted? ¿Sí? ¿Cuántos mintieron alguna vez? ¿Cuántas mentiras hay que decir para ser mentiroso? Con una. ¿Cuántos mintieron una vez en la vida? Entonces, ¿qué somos? ¿Y qué dice la Biblia? Los mentirosos estamos fritos. Con un solo mandamiento ya no entramos. ¿Ha robado alguna vez usted? ¿Sí? Y si dice no, acaba de decir que era mentiroso, así que no le vamos a creer, ¿no es cierto? Pero si dice, también he robado en tiempo, he robado en lo que sea, perfecto. Los ladrones tampoco entran en el reino del cielo. ¿Cometió adulterio? La Biblia dice que si tan solo miramos a una mujer y la codiciamos, ya cometimos con ella adulterio. O sea, 3 mandamientos de los 10 ya nos descalifican. La amistad con el mundo, enemistad con Dios. ¿Utilizamos el nombre de Dios en vano? Si tan solo 10 mandamientos morales que Dios puso para mostrar la inhabilidad total del hombre, te está diciendo el hombre no se puede salvar porque ni siquiera un mandamiento puede cumplir. Necesitamos un Salvador. Necesitamos la gracia. Porque la justicia de Dios se manifiesta y el pecador debe morir. El pecador debe pagar. El pecador merece la paga del pecado, es la muerte. Pero todavía no vamos a entrar de la redención. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice la Escritura, por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne, la voluntad de la carne, la inclinación de la carne, dice Romanos 8, 5, son enemistad contra Dios. ¿Qué dice que somos nosotros cuando nuestra carne empieza a tomar decisión por las cosas de la carne? Somos enemigos de Dios. ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios la fracción de la milésima de un segundo? ¿Sabe lo que es tener a Dios como enemigo? Si usted no tiene conciencia de qué se trata ser enemigo de Dios, acompáñeme a Deuteronomio capítulo 7. En el versículo 9 va a encontrar una caricia hermosa, una recompensa, pero el versículo 10 usted va a decir conmigo, ¡ay! Deuteronomio capítulo 7. ¿Ya lo encontró? Yo todavía no. Ahora sí. Dice, no por ser vosotros... Vamos a leer el 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Cuánto le gusta recibir el amor de Dios? Amén. Pero fíjese el versículo 10, que dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndole. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Vio que esos son versículos impopulares. Jamás se leen estos versículos en la Biblia. Jamás. Todo lo puedo en Cristo es bien citado permanentemente, ¿sí? El Salmo 23, todos esos son los versículos según los santos evangélicos, ¿no? Pero cuando empezamos a ver lo que Pablo nos dice, yo no me negué a enseñarle todo el consejo de Dios, es mostrar las dos caras de la moneda. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y aquí encontramos la Escritura que hay un Dios que va a dar el pago a los que le aborrecen. Y la Escritura ha mostrado que el hombre es enemigo de Dios por amar al mundo, por deleitarse con las cosas del mundo y por vivir en la carne. ¿Por qué? Porque Dios no creó al hombre carne, Dios creó al hombre un ser espiritual, pero al morir por el pecado, el hombre murió espiritualmente. Entonces dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ven que hay una inhabilidad total? No es como los arminianos dicen que usted puede conservar algo de espiritualidad. O sea que el hombre no está muerto, sino que está enfermo. Entonces, mientras pueda decidir por su libre albedrío, el hombre puede llegar a buscar a Dios. No es bíblico eso. El hombre en Adán, todos pecaron. Y dicen, ni siquiera
pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco quieren. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya aclaramos muchas veces, rompiendo esa burbuja gigante, que muchos predicadores dicen que Dios ama al pecador pero odia al pecado. La Biblia es muy clara y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios odia al pecador. Dios ama al arrepentido. Dios ama a quienes le escogió para salvación. Pero usted va a encontrar en la Escritura de que Dios no puede tolerar al pecador. Dice el Salmo capítulo 7:11, vamos a ver principalmente el carácter de un Dios justo y santo. El Salmo capítulo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado, lleno de ira, contra los pecadores todos los días. No hay un día que Dios ame al pecador. No hay un día que Dios vea con agrado a un pecador. Porque Dios es un juez justo. El capítulo 5 de Salmo, el versículo 5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad y destruirás, dice, a los que hablan mentira. ¿Vio que dice que aborrece Dios? Y muchos dicen, Dios no puede odiar. Justamente porque Dios ama, también odia. Salmo 34, versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Sobre quiénes está? Sobre los justos. Salmo 34, 15. Y atento sus oídos al clamor de ellos. Y lea conmigo el 16, por favor. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Quedó alguna duda? Dios es santo, santo, santo. Y nada inmundo ni siquiera puede estar delante de sus ojos. El profeta Miqueas dice: muy limpio de ojos eres, Señor, para ver la maldad de este pueblo. No puede amar Dios a un pecador por el carácter justo y el carácter santo. Por lo tanto, el hombre sin Dios no tiene ninguna esperanza de salvación, solamente una horrenda expectación de hervor y de juicio en el fuego eterno de la perdición. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Vuelvo a leer el texto. Porque el hombre natural no percibe. Puede pasar delante de él todo, pero no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sabe, hermano? Le voy a dar una pequeña llavecita para que usted se dé cuenta si el Espíritu de Dios está en usted o no está en usted. Hay muchas personas que pueden ser muy miembros de una iglesia local, pero Dios no los conoce. Nunca los salvó el Señor. ¿Cuál es la evidencia? La regeneración, la transformación. Cuando un hijo de Dios peca, peca por concupiscencia y por torpeza. Por eso Pablo decía: miserable de mí, este cuerpo pecador todavía está en mí. Yo prefiero morirme y estar con Cristo y estar libre de este cuerpo. Porque yo no soy el que peca, sino el pecado que mora en mí. Ahora fíjense ustedes que la Escritura muestra de que el hombre en su estado natural solamente hace el mal. El cristiano, el regenerado, peca por torpeza, peca por concupiscencia, porque aún todavía no hemos sido glorificados y transformados. Pero no somos esclavos del pecado.
Ya somos libres, ya pecamos porque queremos, no porque no podemos dejar de pecar. Ahora, fíjense ustedes que nosotros cuando estamos en tentación, y la Escritura dice, sabe Dios librarnos de tentación. ¿Ha estado en tentación alguna vez? ¿Hace cuánto? Hace muchos años. Todos los días somos tentados. Pero dice la Escritura, no acuse a Dios porque Dios no tienta a nadie. El tentador es Satanás. Pero saben, nunca una tentación va a ser con algo desagradable a nuestra carne, a nuestra concupiscencia. Jamás. ¿Por qué? Porque la tentación justamente es para satisfacer los apetitos de la carne. Si alguien no tiene problema con el alcohol, puede pasar y trabajar de barrendero en una bodega y no va a tener problema. Puede ser alguien tener tentación en la carne con el juego. Y puede pasar 1000 veces por frente de una casa de bingo, de quinielas, un casino, y empieza a temblar porque sabe que esa es su tentación. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Jamás la tentación viene con algo que a mi carne no le gusta. Nunca un hombre se enamoró de una heladera, por ejemplo. Jamás. Nunca encontramos atractivo a la heladera, salvo que tengamos prominente pancita para comer. Pero debilidad sexual con la heladera no hay. Pero cada uno sabe en dónde es tentado. Pero cuando la tentación viene, fíjense ustedes, el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Nunca le pasó a usted que cuando estaba a punto de cometer el pecado le empezó a venir un versículo bíblico o una canción de adoración o un mensaje de alguien en la cabeza? Y usted empieza a sentirse incómodo porque diciendo, no puedo pecar tranquilo. Yo quiero pecar, estar tranquilo, pero no sé por qué. Y no es el diablo, no puede reprender al diablo porque no es el diablo. Y empieza a venirle a usted pensamiento o una canción. Damos honor a ti. ¿Qué estoy dando honor si estoy por tirarme de cabeza? ¿Le pasó? Al hombre natural no percibe. Peca por su naturaleza. Se tiró. Ahora, una persona que acaba de abusar a una mujer y que no es cristiano, ¿sabe que está haciendo mal? ¿Sí o no? Claro. Un ladrón que acaba de robar y no es cristiano, ¿sabe que está mal lo que está haciendo? Claro que sí. Entonces, no hace falta ser cristiano para saber que está bien y que está mal. Claro, la Escritura dice en Romanos 2:14 que los gentiles que no tienen ley actúan como si fueran ley justamente en ellos. ¿Por qué? Porque Dios escribió sus palabras en su mente, en su conciencia. Y su conciencia los acusa o los defiende. Pero no quiere decir que sea la convicción del Espíritu que está trabajando, sino simplemente su conciencia. ¿Se acuerdan de esa mujer que la querían apedrear? Estaba ya todos listos y Jesús empieza a escribir con su dedo. Nadie sabe qué escribió Jesús. Como era una ramera y estos eran fariseos, hombres importantes de la ley, probablemente Jesús dijo, todos estos se acostaron con esta ramera. Y empezando por... probablemente haya hecho esto, ¿no es cierto? Entonces dice la Escritura literalmente, ellos acusados por su propia conciencia arrojaron la piedra. No era el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo obra, convence de pecado, tendrían que haberse clavado a los pies de Jesús y clamar por el perdón. Pero sin embargo, la conciencia solamente los hizo irse. Entonces, muchos son conmovidos simplemente por la conciencia, pero no hubo convicción del Espíritu para salvación. Y hay muchos que congregan por conciencia, hay muchos que cantan por conciencia, se bautizan por conciencia, practican toda la religión por conciencia, pero cuando llega el momento donde la iniquidad explota, se vuelven a su naturaleza. Pertenecían al chiquero, fueron al chiquero. Pertenecían al mundo, se fueron al mundo. Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él le es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Que dijimos que el hombre está muerto en espíritu, es un ser carnal y no puede jamás acudir a Dios. No puede percibir las cosas del Espíritu Santo
porque le es locura. ¿Ya te dijeron alguna vez eso? Estás loco, te han lavado la cabeza. ¿Te dijeron alguna vez así? ¿Cómo no vas a salir? ¿Cómo no vas a disfrutar la vida? ¿Qué te estás haciendo, pastor? ¿Te estás haciendo monje? Te dice la gente así. Eso es locura para ellos. ¿Cómo un sábado a la noche te vas a ir a la iglesia y de ahí te vas a tu casa? Antes salíamos, antes hacíamos esto, ¿y ahora qué? Te han lavado la cabeza. Vos simplemente tenés que decirle, me lavaron la cabeza, la nuca, la espalda, me sumergió el Señor en su sangre preciosa. Por eso ya no anhelo eso. Pero para la gente común es locura. Diga conmigo, si Dios no interviene, el hombre no se salva. ¿Lo cree? Veo que el arminianismo dice herejías, pero cuando nosotros vivíamos herejías, cuando escuchamos decir al predicador, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere venir y abrir las puertas de su corazón a Cristo? Venga, pase al frente y reciba a Cristo. Es exactamente lo mismo que ir a la puerta de un cementerio y decir a todos los muertos, ¿cuántos de ustedes quieren venir a la vida? Venga, los estoy esperando. Nadie se va a levantar porque están muertos. Es más, el hombre natural no busca a Dios. El hombre natural es enemigo de Dios. El hombre natural odia a Dios. Compruébelo mañana. Júntese en un lugar de gente. En el colegio de sus hijos, en los vecinos, en el barrio, en la escuela, en el trabajo, donde hay un grupo de personas. Y pueden estar hablando de cualquier cosa, de la política, de lo que hicieron en el Congreso ayer, van a hablar de Buda, de Mahoma, de Confucio, van a hablar de Sai Baba, van a hablar de todo. Pero usted diga, pero Cristo Jesús dijo esto. No, de religión no hablemos. Bajan la persiana y se toman. ¿Por qué? Porque la gente por naturaleza odia a Dios. Aunque no lo diga, no quiere saber nada de un Dios verdadero. Es imposible negar esta verdad. Entonces, ¿qué podemos entender esto? La doctrina de la depravación total no significa que el hombre no pueda hacer nada bueno, sino que para Dios no puede hacer nada bueno. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11, dijo lo siguiente: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? ¿O que si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo, ustedes son tan malos, y son tan malos, pero sin embargo hacen cosas buenas. ¿Lo ven? Entonces, no significa la depravación total que el hombre hace todo mal, porque si no, no hubiéramos llegado a esta historia de la humanidad, ya no hubiéramos extinguido todos. ¿Se ha dado cuenta que la única raza de la creación que se mata entre sí mismo es el hombre? Ninguna especie creada se aniquila entre ellos mismos. Pero el hombre se mata contra el hombre mismo por causa del pecado. Entonces, ¿qué podemos entender de esta doctrina? Que la Escritura muestra claramente que el Señor manifestó que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a ir al segundo punto. Vamos a agarrar nuestras hojitas. ¿Quedó claro hasta aquí esto? Sí, el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿A qué hora terminamos, Julio, hoy? Son a las... ¿Sí? Bueno. El segundo punto es la elección incondicional. La elección incondicional. Según lo que los arminianos atribuyen, que lo vamos a leer rapidísimo, es lo siguiente. Ellos dicen que la elección es condicional. Tanto para los calvinistas como los arminianos coinciden en un punto, que para ser salvos hay que ser elegidos. Los arminianos no dicen que no hay que ser elegidos, ellos dicen que hay que ser elegidos. Pero hay un grave, fatal y terrible error doctrinal. ¿Qué dicen los arminianos en cuanto a la elección condicional? El que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe al hecho que Dios vio de antemano que dichos individuos habían de responder a su llamado.
Dios escogió solo a aquellos que Él sabía que iban a creer en el Evangelio por su propia voluntad. Por lo tanto, las obras futuras de dichos individuos fueron las que determinaron la elección. La fe, dicen los arminianos, que Dios vio de antemano y sobre el cual basó su elección, no fue impartida mediante el poder regenerador del Espíritu Santo, sino que surgió de la voluntad del hombre mismo. Pertenece al hombre, por tanto, la prerrogativa de quién ha de creer y, por ende, quién ha de ser escogido para salvación. Dios escogió solo a aquellos que Él sabía que habían de escoger por su propia voluntad a Cristo. Por lo tanto, la causa fundamental de la salvación es la decisión del pecador de escoger a Cristo y no la elección del pecador por Dios. Esto es fatal, pero convengamos que ellos dicen sí hay que ser escogidos para salvación. Pero ¿qué dice el calvinismo? La elección es incondicional. El hecho de que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe únicamente a su soberana voluntad. Su elección de ciertos pecadores no está basada en el conocimiento previo de una respuesta o acto de obediencia, tales como la fe, el arrepentimiento, etc., de parte del pecador. Al contrario, dice la Escritura, Dios es el que da la fe y el arrepentimiento a cada individuo que ha elegido. Dichas obras son el resultado, no la causa, de la elección divina. La elección, por lo tanto, no está determinada ni condicionada por ninguna virtud ni obra meritoria prevista por Dios en el hombre. Aquellos a quienes Dios en su soberanía ha elegido son guiados mediante el poder del Espíritu a aceptar a Cristo. Por tanto, la causa fundamental de la salvación no es la decisión del pecador de aceptar a Cristo, sino la elección del pecador de parte de Dios. Esto vamos a ver claramente. Los arminianos dicen, si fuimos elegidos, como Dios en su presciencia, en su conocimiento previo, vio que un día yo le iba a aceptar a Cristo, entonces dice, como este me va a aceptar, yo lo voy a escoger. Ellos dicen que como Dios es un Dios omnisciente que todo lo ve, Él dijo, un día Julio va a creer en mí, y como Él va a creer en mí, yo lo voy a escoger para que por el Espíritu Santo le demos un empujoncito y llegue. Basado en la decisión del hombre. Como si fuera que el hombre tiene la habilidad de tener fe para creer y de arrepentirse para vida. Es una herejía total. Dios no escogió así. Según el filósofo español Miguel de Unamuno, él dijo, no existe el hombre genérico, existe el hombre concreto, de carne y hueso, el individuo. Es fácil para la humanidad decir, o para los filósofos, o para las personas decir, yo amo a la humanidad, porque amar a todo el mundo no lleva ninguna exigencia de amar personalmente, ¿no es cierto? Yo amo a todo el mundo, me estoy librando de amar personalmente. Pero amar en concreto a una persona es difícil. ¿Sí o no? Dios te manda a amar a tu vecino. Dios te manda a amar a un hermano de la iglesia. Y eso es lo difícil. Yo puedo pararme y decir, amo a todos los hermanos en Cristo. Suena lindo, muy espiritual. Pero decir que amo a todos es no amar a nadie. ¿Se dio cuenta de eso? Pero en cambio, amar puntualmente y concretamente, individualmente, lleva implícito una expresión de amor. La elección es incondicional, porque Dios nada bueno vio en nosotros para escogernos, sino que nos escogió para amarnos. Nos escogió porque hay una expresión de amor concreto a personas concretas.
Entonces aquí empezamos a ver esta realidad de lo que significa ser escogido por Dios. ¿Qué es la elección? La doctrina de la elección ha causado mucha división y controversia, no tan solo entre la iglesia romana y los reformistas que se abren, sino dentro de la misma iglesia evangélica. Hay muchos que creen que Dios, al decir que Dios escogió a algunos para salvación y dejó a otros que se pierdan, algunos dicen, eso es injusto. No podemos nosotros pretender que Dios salve por obra de justicia, porque si fuera así no se salvaría nadie. Porque no hay justo ni aun uno. La obra de Dios es una expresión de amor, de misericordia, de escoger y de liberar a algunos a quienes Él ha escogido por su gracia. Y su justicia es glorificada a causa de aquellos que Dios permite que sigan en su estado de pecadores. Para esto nosotros tenemos que ver que los arminianos prefieren despersonalizar el amor de Dios con tal de que el evangelio universal sea intocable. Pero Dios nunca ha manifestado esto. La Escritura habla de elección. Nosotros hablamos de elección porque la Escritura habla de elección. Claramente nosotros podemos ver que Dios tiene un plan perfecto desde eternidad hasta eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Lo que nosotros estamos viviendo es la historia de Dios. Dios determinó libre y soberanamente escoger. Ahora, ¿qué podemos tomar en cuenta nosotros de esto? Nuestra salvación es la aplicación de la gracia electiva, no selectiva. ¿Sí? No es lo mismo elegir que seleccionar. No es lo mismo. Seleccionar es buscar los mejores. Elegir es simplemente apartar con libre y soberana voluntad. Nosotros no fuimos seleccionados, fuimos escogidos porque Dios así lo quiso. Ahora, la Escritura muestra que Dios tiene propósito de por qué fuimos escogidos. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, dice el versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo dice que nos escogió en Cristo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Claro que Dios tiene un propósito. Claro que Dios nos escogió en particular por algún propósito. Romanos 8:28 dice así la Escritura: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Escuchó? Dios tiene un propósito. Nada más que su propósito de por qué Él nos eligió a nosotros y a otros no, está en Él. No lo sabemos. Pero Dios nos escogió conforme a su propósito. Aprendí de un maestro de la palabra, Sugel Michel, que dice que hay una palabra en Centroamérica que significa, o que la usan ellos únicamente, ¿sí? El medalaganario. ¿Qué es el medalaganario? Dice, ¿no? Porque dice que había un hombre que tenía un kiosco de revista y que él tenía un diario que lo editaba él. Entonces la gente le decía, este diario es semanario, es diario, es anuario. Él decía, no, es medalaganario, porque lo edito cuando se me da la gana, ¿sí? Entonces dice que ellos utilizan esa palabra únicamente para decir cuando alguien quiere hacer algo que se le da la gana. Pero Dios no es un medalaganario. Dios no hace las cosas porque se le da la gana. Dios siempre ha mostrado que Él tiene un propósito, pero el propósito está en Él, no lo conocemos nosotros.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que cuando estemos en estado de gloria conoceremos cómo fuimos conocidos. Pero recién allí, yo no lo sé ahora, pero no me cabe ninguna duda que Dios me escogió a mí por un propósito en Él, eterno en Él. Por eso es que hay que aclarar esto. Muchos campamentos, retiros de jóvenes o gente en la iglesia, a veces se arriman y preguntan al pastor o al ministro, le dicen, yo quiero que usted me diga o que ore por mí. ¿Por qué? Porque quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Está buena la pregunta, pero Dios dice, yo no tengo ningún propósito para tu vida. Yo te escogí para mi propósito. ¿Se da cuenta que la Escritura dice? Ahora fíjense ustedes, esto es como un gran rompecabezas. Cada uno de nosotros tenemos una pieza de ese rompecabezas. Que cuando nos juntemos todos haremos un todo. El propósito de Dios va a ser reunidos cuando Cristo venga en gloria. Pero mientras tanto nosotros no lo sabemos. Lo que sí podemos ver es que hay claros propósitos bíblicos de la elección. Recordemos algunos, rapidísimo, por ejemplo. Si tuviésemos nosotros que apoyarnos en esta herejía de los arminianos, de que Dios nos escogió para salvación porque vio que íbamos a creer, yo me pregunto por qué Dios escogió al pueblo de Israel cuando todos sabemos que lo que menos hizo Israel es creer. Entonces no está basado en eso. Dios manifestó el propósito. El ser escogido en sí no conlleva nada más que haber sido amados o conocidos por Dios, cosa que es sumamente grande e importante. Pare un momento y piense, fui escogido por Dios porque Dios me amó. A pesar de ser pecador, a pesar de ser indigno, Dios me amó. Fíjense, muchos para defender el evangelismo o el evangelio universal citan Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo puede tomarlo tranquilamente un arminiano para poder decir, ahí está, Dios ama a todo hombre en particular. Pero la Escritura muestra de que Dios amó, que esto lo vamos a ver mañana, acerca de la redención particular o la expiación limitada y lo que es el llamamiento eficaz. Pero claramente la Escritura muestra y revela que Dios tuvo un propósito eterno. Dios escogió a un pueblo, a una nación, Israel, que es figura de la iglesia en el antiguo pacto. Deuteronomio 7 hemos leído recién y dice, no los escogí a vosotros porque por ser más que otros pueblos, sino que Dios os amó y los ha querido y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Esta elección de Israel como nación representa o tipifica la iglesia del nuevo pacto que está justamente constituida por judíos y gentiles. Esa expresión de elección era para mostrar de que Dios había determinado tener un pueblo. Pedro dijo, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Claramente está diciendo escogidos, un pueblo escogido por Dios. Y ese pueblo escogido sale a la luz por boca y revelación del apóstol Pablo diciendo que de los dos pueblos, gentiles y judíos, Dios ha hecho un solo y nuevo hombre, la iglesia. Por lo tanto, vemos nosotros que la elección del pueblo de Israel también es bíblica y es soberana. También podemos ver la elección que Dios hizo sobre los levitas, los sacerdotes, en el antiguo pacto. Ya el antiguo pacto hablaba de elección. En Deuteronomio 18:5 dice, porque le ha escogido Jehová tu Dios de todos tus hijos, para que esté para ministrar al nombre de Jehová, él y los hijos para siempre. Está hablando de la tarea de los levitas. Escogió un pueblo
para él. También Dios muestra en Jeremías 1:7 que escogió a Jeremías para ser el profeta aún desde el vientre de su madre. ¿Se acuerdan? Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué para que seas profeta. También vemos nosotros que Jesús, el Mesías, significa el ungido, que quiere decir el elegido, fue escogido por el Padre para salvar a los pecadores. La Biblia siempre ha mostrado de que Jesús era un escogido. Mateo capítulo 12, 18 dice: He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. También la Escritura habla de que Dios escogió a María para ser la madre de Jesús. Nunca tuvimos problemas para ver todas esas elecciones en la Biblia. Al pueblo, a los levitas, a Jeremías como profeta, a María como la madre de Jesús. Nunca tuvimos problema con esto. María también fue elegida cuando dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella fue elegida para ser la madre de Jesús. Tampoco nunca hubo un problema para entender y aceptar que Jesús escogió como él quiso a 12 de sus apóstoles, de sus discípulos, para ser apóstoles. Marcos capítulo 1, 17 dice: y dijo: venid en pos de mí y os haréis pescadores de hombre. Pero lo que más trajo controversia, y esta parte sí es difícil de aceptarla porque uno se llena de preguntas, es que Dios haya escogido para salvación y vida eterna. Dijimos que la depravación total o la inhabilidad total del hombre es imposible de que el hombre se salve si Dios no interviene. Ahora vemos nosotros que Dios ha decidido salvar, pero no salvar a todo el mundo. Ha decidido salvar a lo que Él escogió. Pero para esto tenemos que entender que Él no escogió ahora, sino que Él escogió antes de la fundación del mundo. Antes que todo existiese, Dios había escogido libre y soberanamente. Eso te dice la Escritura. Cuando revelan en Romanos 9, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal, y Dios ya había escogido para que la elección quedase firme por el que elige, no por las obras de lo que hacen. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? De que Dios escogió para salvación. ¿Cuál es el principal problema del hombre? Es que el hombre todavía no acepta de que el hombre no es inocente, sino que es culpable. El pecado es un delito delante de un Dios justo. No es un accidente. Si nosotros vemos que hay un choque de dos colectivos y mucha gente está herida, ensangrentada y agonizando, y viene una ambulancia con un médico, y dicen: a ver, a ella, a él, a ella, a él y a ella, métalo y nos vamos, y los demás y que se mueran. Eso es terrible, eso es desalmado, eso es cruel. ¿Por qué? Porque lo que hubo fue un accidente. El hombre no pecó por accidente. El hombre no es inocente. El hombre es culpable y merece la condenación. Por eso es que Dios no tiene responsabilidad del pecado del hombre, porque Dios no lo llevó a pecar. Y la pregunta es: ¿por qué pecó el hombre? Dios es el creador. Y cuando Dios creó a Adán, lo creó de la misma manera que creó a Lucifer y a una tercera parte de ángeles. ¿Cómo los creó? Los creó en estado condicional. ¿Por qué? A causa del libre albedrío. Dios creó a Adán en estado condicional cuando le dijo: de este árbol puedes comer, mas de este no vas a comer. Como el hombre tenía libre albedrío, libertad de escoger, el hombre escogió voluntariamente pecar. Por eso es que Dios no es culpable del pecado. Es el hombre. Y los demonios y Satanás, que era Lucifer, en el mismo estado incondicional, también decidió rebelarse. No fue Dios el que lo llevó. Y la tercera parte de los ángeles que cayeron en el engaño también estaban creados en el estado condicional.
Pero las 2/3 partes de ángeles que quedaron en el reino de los cielos no tenían la posibilidad de pecar porque Dios lo creó en estado incondicional. Ahora, Dios, siendo Dios en estado incondicional porque en Él no había posibilidad y no existía la posibilidad de pecar, Él tomó condición de hombre, vino a un estado condicional y fue tentado en todo, mas no pecó. ¿Pero por qué vino? Para tomar los pecados de muchos, morir en la cruz en Calvario, y a los que Él había redimido, porque el Padre los había elegido, llevarlo al estado incondicional de gloria, donde nunca jamás el hombre volverá a pecar, porque no existirá esa oportunidad, esa opción, ni el pecado. Amén. Eso es una obra gloriosa. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a lo suyo, no a los suyos, como muchos dicen. Él vino a lo suyo, yo vine a lo mío. ¿A qué vino Jesús? A salvar un pueblo, a liberar un pueblo. Eso lo vamos a ver mañana si Dios quiere. Dios ha escogido con libertad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas nosotros, dice el apóstol Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, amados hermanos del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Acá dice salvados, porque fuimos escogidos para salvación. ¿Qué debemos considerar? Que nuestra salvación es trinitaria. ¿Quién es el que escoge? El Padre. El Padre es el que escoge. Escogió un pueblo para el Hijo, ¿sí? El Padre escogió libre y soberanamente a quienes Él quiso salvar. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Pero el Padre, que eran de Él, porque Él los escogió, les entregó al Hijo, ¿sí? Al Hijo. Jesús toma un pueblo, el pueblo escogido por el Padre, pero como estaba muerto en delitos y pecados, porque estaba inmundo, debía ser redimido, rescatado, debía ser santificado. Por lo tanto, Jesús vino con un propósito definido. Eso lo vamos a ver mañana. Cuando Cristo logra la salvación, la redención, el rescate de ese pueblo escogido, el Espíritu Santo obra en la regeneración, dándonos la fe para creer y el arrepentimiento para vida, y aplicando eficazmente la redención en nosotros al llamarnos. Entonces, la salvación es trinitaria. Por eso es que el día sábado vamos a concluir viendo lo que es la seguridad de la salvación, cuando muchos piensan que la salvación se pierde. Si la salvación dependiese del hombre, hace rato que la perdimos. Pero como la salvación es de Jehová, dice la Escritura, es imposible, no existe cosa creada, dice el apóstol Pablo, que nos pueda separar de su amor. Entonces, amados hermanos, el privilegio de haber sido escogidos por Dios es incondicional. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos tienen sus esposas? ¿Sí? ¿A ustedes les gusta que su esposa lo amen condicionalmente o incondicionalmente? Condicionalmente es, si vos me das un beso, yo te doy un beso. Si vos me traes unas rosas, yo te voy a preparar una comida. ¿A usted le gustaría que ese amor esté entre ustedes? No. ¿A usted le gusta amar incondicionalmente? Yo amo sin esperar nada, porque es la expresión de amor. ¿Sí o no? Lo mismo, a mí me gustaría que mi esposa me diga, te amo incondicionalmente porque no espero nada de vos, yo te amo y me entrego todo. Ahora fíjense ustedes, Dios ama incondicionalmente a individuos concretos, pero acabamos de ver que Dios odia y aborrece al pecador. Por lo tanto, ya la Biblia muestra dos clases de personas. ¿Sí o no? Y claramente la Escritura muestra que hay escogidos para salvación. Veamos Hechos de los Apóstoles,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 48. ¿Vamos bien hasta acá? Amén. Dice así la Escritura. Los gentiles, habían terminado de escuchar el discurso de Pablo, una predicación, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y lea conmigo lo que dice allí. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta, ¿puede alguien creer que no haya sido escogido para vida eterna? No. No existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la evidencia? Jesús se retrasó un día para no llegar en el momento justo porque él tenía su tiempo. Se entera que su amigo Lázaro estaba enfermo. Le mandan a llamar. Estaba en otra región. Y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo. Y dice Jesús, nos quedemos un tiempo más. Pero se está por morir. No se va a morir. Será glorificado Dios. Cuando supo Jesús que murió, dice, vamos ahora, voy a despertarle. Cuando venía entrando, Marta, su hermana, sale corriendo y le dice, ¿por qué demoraste tanto? Mi hermano Lázaro está muerto y hace 4 días que está podrido ya. Hiede. ¿Qué le dijo Jesús? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabras tan profundas. Sí, Señor, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero. Marta, yo soy la vida. Y se paró frente de la tumba y dijo, quiten la piedra del lugar. Ahora, ¿cómo estaba Lázaro? ¿A qué hora viene el Señor? Yo ya quiero salir de acá. Yo ya necesito volver a la vida. ¿Así estaba Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro según la Biblia? Muerto y podrido, ¿no? Hiede, decía. Jesús se para y dice, Lázaro. Yo me imagino las caras de la gente. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió atado de pies y manos, envuelto en su ropa mortuoria. Desatarle y dejarle ir. ¿Qué sucedió allí? Si Lázaro estaba muerto y tan podrido y putrefacto como el pecado. ¿Qué sucedió? Cuando lo llama por su nombre, cuando menciona su nombre, allí fue la vida. Fue la vida. Y cuando le dijo, ven fuera, él escuchó el llamado y obedeció. No podía haber escuchado y haber obedecido y levantarse y salir si no venía la vida. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo puede un pecador que está muerto en delito y pecado recibir un llamado para que pase al frente y reciba a Cristo si está muerto? ¿Qué necesita? Que el Espíritu de Cristo vaya a esa persona, le dé vida, un nuevo nacimiento para que él escuche. Nicodemo, no era vos, no, el otro. Nicodemo, tu abuelo. No puedes entrar al reino, no puedes ver el reino si no naces de nuevo. Hay una regeneración, una transformación. Por lo tanto, la Escritura es muy clara acerca de que Él escogió antes de la fundación del mundo para salvación. Veamos Juan capítulo 6. Estos son algunos versículos que vamos a usar seguido. Juan capítulo 6. Dice la Escritura, versículo 37. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hagamos pregunta al texto para sacar la interpretación. Juan 6:37. ¿Quiénes son los que vendrán al Padre?
Lo leemos de nuevo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a preguntar, ¿a quién no le echa fuera el Señor? A los que vienen a mí. ¿Quiénes vienen a mí? A los que el Padre les dio. Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Seguridad, eso lo vamos a ver el sábado. Sino que lo resucite en el día postrero. ¿A quiénes resucitará a todo el mundo? No, a los que el Padre les da. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Si yo tomo el versículo 40 y lo arranco de la Biblia y voy a predicar a todo el mundo, claro, así cualquiera decimos que el que cree venga. Pero como eso está bajo un contexto que dice que los únicos que pueden venir a Él son los que el Padre escogió, los que pueden creer son los que el Padre escogió. Los que no escogió el Padre no tienen la posibilidad de creer porque no está en ellos el creer, porque la fe es un don de Dios y Dios se lo da a quien escogió. ¿Lo ven? Dice el versículo 44. Jesús dijo más contundentemente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postreros. Pregunta, ¿cuántos pueden venir a Cristo? Ninguno, salvo que el Padre lo traiga. ¿Lo ven? Versículo 47, de cierto os digo, dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Muy bien, acá hasta aquí estamos viendo nosotros pruebas bíblicas de que Dios escogió y se le entregó a Cristo para salvación. Juan capítulo 17, esto también vamos a verlo mañana. Juan capítulo 17, Jesús orando, intercediendo antes de morir en la cruz allí en Getsemaní, dijo lo siguiente: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. ¿Sobre quién tenía autoridad Jesús? Sobre toda carne. Pero ven la coma allí. Coma. Para que dé vida eterna a ¿quiénes? A todos los que me diste. ¿Quiénes son los únicos que pueden recibir vida eterna? Los que el Padre les dio. Nadie más puede llegar porque nadie puede venir a mí si no le trae el Padre. O sea que claramente la Escritura está mostrando hasta aquí una inhabilidad total del hombre de poder salvarse si no interviene el Padre. Pero el Padre no va a hacer algo ahora, sino que ya lo hizo desde la eternidad. Por eso es que fuimos escogidos de antes de la fundación del mundo, y lo que está sucediendo hasta el día de hoy es que los escogidos de Dios están siendo llamados eficazmente por el Espíritu Santo para creer. Pero aquellos que no fueron escogidos no tienen la posibilidad ni siquiera de escuchar el llamamiento de Dios. Esto también lo vamos a ver mañana. Así que venga mañana, ¿no? Si no viene mañana, ¿será un escogido usted? Tranquilo, no se ponga mal. Estoy bromeando. Versículo 9 del capítulo 17 de Juan dice lo siguiente. Jesús en plena oración dice así: yo ruego por todo el mundo. ¿Así dice? No, Jesús dice: yo ruego por ellos. ¿De quién está hablando Jesús? De los que el Padre les dio. Yo ruego por ellos. Paréntesis, pausa. Para aquellos que dicen nadie ora por mí, ¿realmente crees que nadie ora por usted? ¿Que nadie intercede por usted? Jesús es nuestro sumo sacerdote y vive para interceder por su pueblo delante del Padre. Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo.
sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. ¿Hay algo más claro que esto? Míos, tuyos, solamente los que el Padre escogió. El verso 20, lo leemos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Siempre en el contexto, ¿quiénes son los que van a creer? Los que el Padre le dio. Por eso es que el hipercalvinismo es, no hace falta predicar a nadie porque Dios es el que se va a encargar de salvar a las personas. No es así. Nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y si supiésemos quiénes son los escogidos de Dios, iríamos a ellos directamente, sabiendo que no hay manera que se resistan. Pero como no lo sabemos, nosotros debemos predicar hasta el último momento. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, Jesús estaba al lado de dos ladrones, ¿no? Uno se burlaba y el otro en estado de agonía le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando entres en tu reino. Jesús le dijo, no hay posibilidad, ya está todo listo. No, Él llegó a tiempo. Por más que algunos digan, ¿por qué no llegó antes que sea un delincuente? ¿Por qué tuvo que esperar? No, Jesús nunca llega tarde, Él llegó a tiempo. ¿Por qué? Porque el Padre señaló los tiempos de cada cosa. Y Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nomás estuvo un par de horas de regenerado acá en la tierra. Quizás menos de una hora. Y ya estaba en estado de gloria. Glorioso, ¿no? Hermanos, la Escritura dice que habrá una gran cantidad de personas que se salvarán. Eso dice la Escritura, no pierda esperanza. Juan vio una multitud de gente incontable, dice, ¿de dónde salieron todos estos? Y dice la Escritura, todos estos que ven de todas tribus, lenguas, naciones, son redimidos por la sangre del Cordero, pero salieron ¿de dónde? De la gran tribulación. Para aquellos que creen que la iglesia dice, no, apenas aparezca el primer cuerno del anticristo, nosotros nos vamos al arrebatamiento. Eso no dice la palabra. Sí hay arrebatamiento, pero todo acontece en un solo día. El día del Señor, el día de la venganza, el día del juicio final, el día que venga el Señor. Pero muchos están diciendo, pero ¿cómo que no nos vamos antes y nosotros no pasamos la tribulación? La Escritura, el mismo Señor Jesucristo dice que los escogidos, a causa de los escogidos, los tiempos se acortarán. ¿Por qué? Porque no habrá nunca ni ha habido una tribulación tan grande como la que viene. Y la gran tribulación es el tiempo donde la mayor cantidad de escogidos se van a salvar. Para aquellos que dicen mi iglesia es chiquitita, la palabra dice que somos millones de millones. Abraham, ¿podés contar las estrellas? No, así será tu descendencia. Incontables. Así que yo tengo esperanza en mis familiares, en amigos, pero ¿qué debemos hacer? Predica a tiempo, fuera de tiempo, no te canses de hablarle. A tus hijos predícale. ¿Por qué? Porque ellos no son salvos por ser tus hijos. Porque no son engendrados por voluntad de hombre ni de carne, sino engendrados por Dios los que son salvos. Y como yo no sé si mis hijos son salvos, por más que ellos nazcan en una familia cristiana, yo debo y tengo el compromiso como papá de orientarlos todos los días hacia la cruz del Calvario. Y si Dios place llamarlo, lo va a llamar. Amén. Y lo va a salvar. Pero no se salva por ser hijo del pastor, no se salva por ser hijo del cristiano evangélico. Somos salvos por la gracia del Señor. Y mientras tanto debemos predicar a tiempo, fuera de tiempo, de día, de noche, levantarse, al acostarse. Ponga palabra viva delante de los ojos de sus hijos todo el tiempo. La Escritura tiene que estar en todo tiempo. Por ella son conducidos a vida eterna. Amén. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? No pretendo cansarlos tampoco. Pero lo que sí podemos ver es que Dios en su tiempo hace todas las cosas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿qué estaba haciendo ella? Adoraba a Dios. ¿Y qué más estaba haciendo? Estaba oyendo. Era una mujer que religiosamente iba a adorar y a escuchar la palabra de Dios. Pero dice que algo sucedió ese día. Ella adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor, diga conmigo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Se da cuenta? Dios interviene. El Señor le abrió el corazón para que escuche. ¿Cuántas personas van domingo tras domingo, sábado, los días de reunión que tengan las iglesias? Millones de personas en el mundo. Pero no escuchan la voz de Dios. Y quizás hay alguien sentado al lado que está quebrantado, que está escuchando, que siente convicción de pecado. Y es la misma persona que predicó en el mismo auditorio, el mismo ambiente, pero uno sí, otro no. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Es que Dios ha escogido manifestar a quien Él ha escogido desde la eternidad, y los demás lo endureció, dice la palabra. ¿Será así? Veamos por favor algunas evidencias bíblicas que Dios revela a quien Él ha escogido y a quien quiere revelar. Mateo capítulo 13, dice el versículo 10. Cuando Jesús terminó de dar la parábola del sembrador, los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Fíjense, es claro el Señor. Es como que de pronto la reunión pública, el predicador comienza a contar historia y cuentos o historias o narraciones y deja una explicación muy correcta, una linda enseñanza, podríamos decir intelectual. Pero cuando se va la gente, quedan solamente sus discípulos y le empieza a decir: ¿se acuerdan la historia que conté? Sí. Bueno, ahora le voy a explicar bíblicamente de qué se trata. Esto es así, así, así. Entonces le dicen: ¿pero por qué a nosotros nos contás los secretos del reino y a los que estuvieron acá no? Porque el Padre a ustedes le ha concedido conocer los misterios del reino, mas a ellos no. ¿Lo están viendo? Y añade, citando la palabra, citando la profecía, Jesús dice al versículo 12: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Pongo pausa y me detengo. Este versículo lo usan muchos lobos rapaces para sacar plata a la gente. Y no tiene nada que ver del dinero. Está hablando del acto soberano de elección de Dios. El que tiene, ¿tiene qué? Tiene la fe de Dios. Tiene el arrepentimiento que Dios le ha dado para creer. Tiene el privilegio de haber sido escogido sin merecerlo. Tendrá más. ¿Qué más va a tener? La vida eterna. Y al que no tiene, al que no fue escogido, al que no tiene la fe para creer, el que no tiene el arrepentimiento de Dios para vida eterna, aún lo que piensa que tienen. ¿Por qué? Porque están allí, ¿no?, en la iglesia y dicen: Señor, qué hermoso, yo predico, yo echo fuera demonios. Pero dice el Señor: pues yo no te conozco. Yo no te escogí. Afuera. Vete al infierno. Uno dice: pero espere, esto es muy cruel, es muy duro. ¿Saben? Muchas personas que no fueron escogidas, aún antes del día del juicio final, ya se definirán tal cual en la naturaleza que tienen. Porque lo que aún no tienen,
se le quitará. ¿Qué es lo que se le quitará? La ilusión, la identidad, que yo soy cristiano, que voy a tal iglesia. ¿Cuántas personas se volvieron a lo que eran antes? Nunca fueron. Algunos dicen, claro, es que perdió la salvación. No se trata de perder, sino si realmente la tuvieron. Porque perseveramos porque Dios nos preserva. No es por algo que nosotros podamos tener como habilidad. Jesús dice en el versículo 30, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. No pueden, están inhabilitados. Ven, pero no perciben. Están oyendo, pero no entienden. Están sin percibir nada. ¿Saben cuántas personas están así? Por eso es que los predicadores dejaron de predicar el verdadero evangelio y para que la gente entienda le predican fábulas, le predican metafísica, le predican ilusión, le predican fantasía, utopías, todo eso le predican. Entonces la gente dice, qué buena estuvo la reunión. ¿Viste lo que me dijo? ¿Viste lo que...? Todo es meramente emocional. Pero si hablamos de la doctrina de la gracia, muchos dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? No, eso es mentira, es una secta. Hermanos, está acá la palabra. Está allí, pero nunca lo viste. ¿Por qué? Jesús dijo, viendo, no ven. Oyendo, no oyen. No entienden, no perciben. Entonces le hablo por parábola, le cuento un cuento. Le cuento una historia. Pero ustedes pueden creer. Pueden entender, pueden ver. ¿Por qué? Porque son escogidos de Dios. ¿Les quedó claro el concepto? Y dice, de manera que se cumplen ellos los dichos por el profeta Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El versículo 35 del mismo capítulo, Mateo 13, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas entendidas desde la fundación del mundo. Y usted dirá, pero ¿por qué esto sucede? Simplemente porque no le es dado, concedido, creer, ni oír, ni sentir. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden. Siéntese al lado de un muerto y convérsele, no le va a responder. Muestre la camisa de linda que tiene un cadáver. No ven, no sienten nada. Por eso es que los que no tienen a Cristo buscan ídolos que tienen ojos, pero tienen oído, pero tienen boca, mas no hablan. Tienen mano y no palpan. Así son los que creen en ellos. ¿Qué está diciendo la palabra? Están muertos igual que esos ídolos. No pueden creer, no pueden percibir, no pueden. ¿Por qué? Porque no les es dado por Dios. Y agárrese fuerte porque les voy a mostrar lo que Dios hace y Él mismo firma dándose autoría del hecho. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esto creo que lo leí ayer. ¿Sí? Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo quien es el presente, quien lo detiene, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y escuche, dice inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? ¿De quién es la obra? De Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, no todo milagro y no toda señal y no todo prodigio pertenece a Dios. Me corrijo, es hecho por Dios. Pero es que lo que tenemos que entender que el diablo no es par de Dios. Dios no es enemigo del diablo, ni el diablo es enemigo de Dios, porque Dios no tiene enemigo. No hay alguien que sea par de Dios. El diablo es enemigo de nosotros.
me gusta expresar lo que un gran teólogo dijo: el diablo es el diablo de Dios, porque el diablo no puede hacer nada lo que se le antoja si Dios no se lo autoriza. Job capítulo 1 vemos ese diálogo entre Dios y Satanás, y el diablo no pudo hacer nada si no le autorizó el Señor. Jamás. ¿Y por qué Satanás tiene autoridad para hacer milagros y señales mentirosas? Fíjense lo que dice el versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién dice que actúa Satanás con milagros y señales mentirosas, haciendo maravillas? Vio que hoy en día se ponen: venga a buscar su milagro, pasacalle, gran campaña de poder y milagros, traigan todos los enfermos, todos en silla de ruedas, traigan a todos los endemoniados que aquí, llame ya y lleve su milagro. Y la gente viene y se sana. ¡Qué poderoso! Dios hizo este milagro. ¿Dios hizo el milagro? ¿Cómo sabe? Si ningún milagro es garantía de salvación. 10 leprosos se sanaron. 9 se fueron sanitos al infierno. Uno solo vino a dar gloria a Dios y recibió la salvación. Ninguna sanidad física garantiza salvación espiritual. Solamente cuando el alma es redimida por causa de la soberanía de Dios. Pero acá dice que Satanás hará milagros y señales y maravillas mentirosas, con todo engaño, dice, de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron. No dice, no hicieron lo posible por buscar a Cristo. No recibieron. ¿Qué es recibir? Es cuando alguien te da. Y si no te lo da, y bueno, no te lo dio. Pero hay alguien quien da y hay alguien quienes reciben. Los que se pierden no recibieron, dice la Escritura, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué dice el versículo 11? Léalo conmigo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Lo ven? Soberanía de Dios ante todas las cosas. Así que, amados hermanos, Dios muestra su propósito de poder santificarnos. Voy a entrar a la última parte. Gracias por su tiempo. Lo que tenemos que ver es lo siguiente: que el propósito de Dios no tan solo es para salvación, sino que también nos salvó, nos escogió para santidad y para buenas obras. Hacer buenas obras todo el mundo puede hacer si quiere. Hacer cruzar una viejita a la calle, sacarle, limpiarle las canaletas de la soja que tapan a un anciano en su casita. Esas son buenas obras. Pero ¿qué es lo que Dios considera buenas obras? Las obras que Él ha preparado de antemano para que los salvados anden por ellas. Entonces, lo que podemos ver que no tan solo Dios escogió para salvación, sino que también escogió para que seamos santos y sin manchas delante de Él y para que hagamos las obras que Él preparó. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Los escogidos están llamados a ser santos. Diga conmigo: Dios me escogió para salvación y también para ser santo. Por ende, no puede ser inmundo un hijo de Dios. Santo, ¿qué significa? Cortado, apartado del pecado para Dios. ¡Qué hermoso! Mire, probablemente no te elegían para jugar a la pelota en el barrio porque eras el gordito, porque jugabas mal. ¿Cuántas veces nos rechazaron? Gloria sea el Señor que antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Él, no tan solo para salvación, sino para Él. Dice Efesios capítulo 5, 25, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por todo el mundo, por ella,
¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra, para presentársela a sí mismo una esposa santa, que no tuviese manchas ni arrugas. Ese es el propósito por qué te salvó. Por eso, el que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que adulteraba, no cometa adulterio. El que vivía desordenadamente, ordene su vida, ponga legalidad en su vida. El que vivía indignamente, comience a vivir dignamente. ¿Por qué? Porque para eso te llamó el Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. Les repito porque muchas veces dentro de la iglesia esto ni figura. Dice la palabra: vestíos como escogidos de Dios. Levante la mano los que saben que son escogidos de Dios. Que dice la palabra: vístanse. Si antes no tenía que vestir, vaya y habla el placar celestial que Dios tiene muchas cosas hermosas para que se vista, porque es escogido de Dios. ¿Cuál es la tipología de esto? ¿Se acuerda cómo venía el pródigo? Olor a chancho, harapiento, sucio. ¿Y qué hizo el padre? ¿Así nomás lo metió a la casa? No, allí lejos, el padre, movido a misericordia, corrió, lo besó, lo abrazó, y cuando estaba por dar el discurso, el pródigo, ¿no? ¿Se acuerdan el discurso que había preparado? Se lo había memorizado y todo, ¿no? Le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él, que ya no me llame más hijo, que ahora voy a ser un esclavo. Lindo discurso de arrepentimiento, pero al padre no le importó. ¿Por qué? Porque para el padre, por más pródigo que sea, jamás dejará de ser un hijo. Es un hijo que estaba volviendo. Entonces cuando lo abrazó y el hijo se prepara y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando iba a decir lo otro, el padre se dio la vuelta y agarró a los criados y le dijo: vístalo, cámbiale en la ropa, póngale el calzado, póngale un anillo. Gloria sea el Señor, que no dejó terminar un absurdo discurso, pero lo vistió para que cuando regrese a la casa venga con honor, vestido como un hijo y no como un pordiosero. Así el Señor nos concedió vestirnos de lino fino, limpio, santo, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, para que cuando entremos a la gloria, cuando entremos a nuestro Rey, vayamos vestidos de la dignidad con que Cristo el Cordero nos dio. Él tapó nuestra vergüenza cuando el Padre mató a un cordero para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, que estaban desnudos. Primer sacrificio de holocausto ocurrió en el Edén. Es Cristo vistiéndonos a nosotros. Amén. Y dice la Escritura: vestíos pues como escogido de Dios. Dice: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y tolerancia. Todos esos son ingredientes que tenemos que tener entre nosotros. Tolérense, ámense, sean mansos, sean humildes, sean sencillos, sean benignos, tengan misericordia. Eso te está diciendo el Señor. Eso es estar vestido como escogido de Dios. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios. Aquí está el propósito: en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Si el Padre no nos hubiera escogido, jamás podríamos obedecer. Pero porque fuimos escogidos, fuimos santificados por el Espíritu en la regeneración, y entonces pudimos obedecer al llamado. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso debemos ser santos. Sí. Presciencia, destinados desde antes significa. Gracias, Julio. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Él nos trajo a un nuevo camino, a una nueva calzada. Él nos trajo
algo precioso y es donde debemos vivir. Tito capítulo 2, versículo 14 dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo escogido, celoso de buenas obras. Amados hermanos, tenemos muchos versículos y muchas evidencias bíblicas, pero quiero concluir haciendo un repaso rápido. De los 5 puntos de la gracia, hemos visto 2 esta noche. Mañana veremos 2 y el sábado concluiremos con el último y la aplicación de lo que es la gracia. Por lo tanto, como dije ayer, pretender enseñar en 3 días lo que es la doctrina de la gracia es como intentar fotografiar o que todo un paisaje entre en una sola foto. Es imposible. Algo va a quedar afuera. Pero si usted recibe el testimonio del Señor y es absorbido por la gracia del Señor, si usted se sumerge en la gracia de Dios, usted podrá encontrar desde el Génesis hasta el Apocalipsis la obra redentora de Cristo. Y va a glorificar a Dios. Su adoración va a cambiar, su vida va a cambiar, su dádiva va a cambiar, todo va a cambiar. Porque va a entender que la gracia es un regalo, un favor que no merecíamos y lo hemos recibido. El día sábado al final vamos a hablar acerca de la imputación y la aplicación de la redención en estado de gracia. Por lo tanto, hemos visto hoy que el hombre es imposibilitado de hacer algo bueno a causa del pecado que depravó totalmente al ser humano. No hay nada bueno en el hombre, y mucho menos la capacidad de creer ni de arrepentirse. Porque arrepentirse es un don de Dios, es un regalo de Dios, y creer es un regalo de Dios que se llama la fe. El hombre no tiene esta posibilidad. Por lo tanto, sin Cristo no puede salvarse nadie. ¿Quién es el que salva? Dios. Entonces, ¿cómo salva? ¿A quiénes salva? A quienes Él escogió para salvación, eficazmente. Mañana vamos a ver acerca de la redención particular o la expiación limitada. ¿Murió Cristo por todo el mundo o murió Cristo por los escogidos? Si Cristo murió por todo el mundo, fracasó porque no todo el mundo se está salvando. Hay gente que en este mismo momento se está yendo a condenación eterna. ¿Cómo es lo que debemos creer? ¿O qué es lo que debemos creer? ¿Lo que la Escritura dice? ¿O lo que por causa de la ignorancia de la Escritura y de la historia muchos abrazaron el arminianismo diciendo, no, todo aquel que quiera creer puede creer? La Escritura es muy clara. Y conocer la doctrina de la gracia es glorificar el favor de un Dios justo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por habernos permitido utilizar su palabra para aprender, para corregirnos, para instruirnos y para guiarnos a toda justicia. Mañana vamos a dar tiempo si algunas preguntas surgen en esta noche, después de lo que aprendió, y si puedo responderla, vamos a responderla. Padre, queremos darte a ti toda la gloria. Queremos darte a ti toda la alabanza. Señor, entendemos por qué David decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sabemos, Señor, de que nuestros pecados, nuestra iniquidad, nuestra inmundicia, ha ofendido a un Dios santo, ha ofendido a un Dios justo. Sabemos, Señor, de que siendo aún pecadores, tú has expresado tu amor al morir en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a comprender tu gracia. Ayúdanos a entender y a proclamar y a predicar cuán grande amor expresado por aquellos a quien tú has determinado. Tú eres justo y eres soberano, y ¿quién es el hombre para contender contigo? Tú tienes misericordia de quien quieres tener misericordia y endureces a quien quieres endurecer. Todo es por ti y para tu gloria, Señor. Te alabo y te bendigo, y permítenos, Señor, que mañana podamos estar y llegar bien, Señor, a tiempo para poder continuar aprendiendo. La gloria y la honra sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.